Un placer saludar a Patricio Zamorano, analista político, director ejecutivo de Infoaméricas.info. Nos acompaña desde Chile. Patricio, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Un placer aquí estar en Telesur, como siempre. Gracias, Patricio, gracias por ese tiempo. ¿Lo tomó por sorpresa que se hubiesen retirado en menos de 24 horas los dos candidatos que contendían a Donald Trump? Yo tengo que admitir, al igual que muchos de los analistas que hemos seguido todo este proceso de primarias, que me tomó por sorpresa. Fue realmente sorpresivo que Ted Cruz no quisiera continuar. Es cierto que matemáticamente Trump tenía una gran posibilidad de alcanzar los 1.237 delegados que necesitaba para ser nominado, pero se esperaba que Ted Cruz por lo menos iba a intentar ir a una convención abierta, es decir, una convención donde hay instancias en que los delegados pueden perder la obligatoriedad, es decir, es el compromiso por votar según su estado, y que podían ser liberados de ese voto e intentar hacer una negociación o una lucha política dentro de la convención de julio para evitar que Donald Trump fuera el candidato. Así que fue una sorpresa. Yo estimo que hubo una negociación importante, no hay duda. Se le ofreció políticamente quizás ciertas condiciones a Ted Cruz, porque imagínate, 24 horas antes Donald Trump lo acusaba de mentiroso, como lo ha venido haciendo desde estas últimas semanas, y 24 horas después lo califica de inteligente, sólido, una persona fuerte y que tiene un gran futuro para el partido. Entonces hay mucha hipocresía en lo que ha pasado hace un par de días, y sí, fue una tremenda sorpresa. Y bueno, tenemos a Donald Trump como virtual candidato, excepto una ligera posibilidad que pasara algo en la convención de julio. ¿Pero qué podría pasar realmente en términos concretos? Porque también muchos se preguntan eso. Antes, la esperanza para quienes tenían, digamos, la aspiración de que no fuese Donald Trump y que fuese tal vez Ted Cruz, es que se resolviera en la convención en julio. Pero ahora, con él como candidato virtual, ¿qué puede pasar? Lo que pasa es que hay un estado importante que es el de California, tiene más de 170 delegados, y efectivamente justamente ahora que el electorado sabe que no está compitiendo Cruz, sabe que no está compitiendo Kasich, entonces ahora sí que hay una gran posibilidad certera de que Trump va a alcanzar ese número mínimo antes de julio, y en ese sentido la convención va a ser un mero trámite. Lo único que queda, que es una posibilidad muy mínima, es que hubiera una rebelión dentro de la convención y que esos 1.237 o más delegados no cumplan con su promesa y que rompan un poco la estructura del partido, pero eso provocaría una gran crisis. Es muy difícil de que eso ocurra, pero bueno, técnicamente está la posibilidad, pero hasta hoy nominalmente es Donald Trump el único candidato del Partido Republicano a las elecciones de noviembre. Entiendo, técnicamente posible, pero en términos porcentuales y políticos casi que improbable. Ahora bien, con respecto a la negociación con Ted Cruz, ¿qué realmente pudo habérsele ofrecido? Porque no es cualquier aparecido, es un hombre también en la política tradicional fuerte, que tenía votantes, que tenía posibilidad de seguir peleando. Incluso estaban pensando que le habrían ofrecido la vicepresidencia, después se supo que no era así. Bueno, pueden haber muchos temas. Si se fijaron todos los televidentes, hubo unos discursos bastante conciliadores, especialmente de Donald Trump. No así tan fuerte el caso de Cruz. Sin duda que se hizo una negociación para que muchos de los elementos de campaña que venía, digamos, desarrollando de Trump, hemos visto, como decía la periodista Aurora Sampeiro, ha habido la lista Aurora Sampeiro, ha habido una moderación en el discurso de Donald Trump en estas últimas horas. No cabe duda que muchos de esos elementos que son importantes para Cruz en términos de gasto fiscal, en términos tributarios, etcétera, van a ser adquiridos por la campaña de Trump. Y también, por supuesto, en el plano legislativo. Hay que recordar que Trump no cuenta con la venia ni con el favoritismo de muchos del establishment republicano que controla las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, y donde sí tiene un poder importante Ted Cruz. Entonces no me cabe duda que hubo una negociación ahí para avanzar en una agenda legislativa que es de interés de Cruz, y que Trump va a tener, digamos, que responder si es que es elegido presidente de los Estados Unidos.
Así que el punto clave está entonces en la agenda legislativa en este momento manejada casi que en su 90% por los republicanos. Pero el otro punto para analizar que resulta muy interesante, ya lo planteas, tiene que ver con la división al interior de estos republicanos. Le preguntaba a Aurora sobre si habían reacciones a ti desde la perspectiva del análisis, que los Bush digan que no van a apoyar a Donald Trump. Esto sí que evidencia que hay una partición entre el Partido Republicano. Sin duda que la hay. La pregunta clave es acá, ¿qué tanto está dispuesto el establishment republicano para dejar que esa división de una forma perjudique a Trump o que divida al partido y que provoque que gane Hillary Clinton, ¿no? Si hay alguien que el partido republicano más conservador odia más que Trump, es justamente Hillary Clinton. Entonces, esa es la pregunta. Y las encuestas, es cierto, hay muchas encuestas, la mayoría todavía, sin embargo, señalan que si las elecciones fueran este domingo, ganaría aún Hillary Clinton sobre Trump. Hay una diferencia de versiones, 4 puntos, 10 puntos. Por lo menos la mayoría de las encuestas, aunque hay algunas que señalan que Trump podría ganar, la gran mayoría hasta hoy aún señala que ganaría Hillary Clinton. Si fuera el candidato Sanders, la distancia entre Sanders con Trump sería incluso mucho mayor, es decir, Sanders tiene una ventaja superior. Entonces, ¿por qué? Porque Hillary Clinton efectivamente despierta antipatías importantes, aún especialmente entre los republicanos. Entonces, ese es un tema que hay que entrar en el análisis. ¿Qué tanto se va a dividir el partido si la candidata es Hillary Clinton? Y en ese sentido tendríamos que ver cuál es la situación. Por eso digo que hay una ligera posibilidad de que haya una división importante en la convención de julio. Efectivamente, Trump ha ofendido a Bush, ha ofendido a McCain, ha ofendido al Comité Nacional del Partido Republicano de manera insistente. Entonces, yo creo o modera Trump su discurso o esto crece y efectivamente surge un movimiento anti-Trump desde el interior del Partido Republicano, lo que sería sumamente interesante, ¿no? Muy interesante con respecto a la política de Estados Unidos, porque resultaría además un hecho prácticamente inédito en la vida democrática de este país. Ahora bien, la pregunta para el análisis, Patricio, tiene que ver con el voto de la gente, quien realmente salió a votar en esas primarias en todos estos estados por Donald Trump. ¿Es lo que realmente piensan tantos estadounidenses? Estas políticas xenófobas, más muros, no los hispanoamericanos en Estados Unidos. Es decir, todo este discurso que ha golpeado tanto a esto de más de 11 millones de personas que están tratando de hacer una vida digna, acompañando los procesos, tener un trabajo, una familia en los Estados Unidos. Lamentablemente, Tatiana, un 40 a 50% del Partido Republicano de la base que vota por ese tipo de políticas. Trump ha sido totalmente inequívoco, él habla muy claramente con un sentido antimigrante, racista, xenófobo, misógino contra las mujeres, contra los discapacitados, ha hecho burla de un periodista que tenía una discapacidad, ha ofendido a los musulmanes. Efectivamente, hay un cambio, un trastoque de valores importantes dentro de la cultura estadounidense. Una cosa es el gobierno de los Estados Unidos, otra cosa son los valores nobles de un sector importante del pueblo de los Estados Unidos, respeto a la tolerancia, respeto a la diversidad, y Donald Trump está afectando ese discurso que se veía bastante avanzado dentro del movimiento de los derechos civiles, lo está destruyendo Donald Trump y eso es extremadamente preocupante. Y otra cosa que ustedes mencionaban en el reporte que creo que es importante destacar, hay que recordar que en las primarias y el sistema electoral de los Estados Unidos es extremadamente antidemocrático. Efectivamente, aparte de este voto importante de Trump, hay unos superdelegados que son gente elegida a dedo, son gente de la directiva de los partidos, son exgobernadores o congresistas actuales, gente cuya representatividad como delegados no ha sido generada desde el pueblo. El sistema electoral de los Estados Unidos no es un hombre, un voto, es indirecto y esta figura de los superdelegados está afectando la voluntad popular sin duda. Y esto siempre ha sido así. Hay una bulia
todavía hay una pasividad del pueblo estadounidense que no reacciona frente a esta injusticia. Efectivamente, quienes determinen quién va a ser el candidato, tanto del Partido Demócrata como Partido Republicano, van a ser en su gran mayoría los superdelegados y gente que no ha sido elegida por nadie. Y eso demuestra lo quebrado que está el sistema electoral de los Estados Unidos. Este asunto de los superdelegados en los Estados Unidos merece un capítulo específico, exclusivo de información y de análisis en Agenda Abierta, en Telesur. Gracias, Patricio. Un abrazo, gracias por este análisis. Muy interesante lo que está viviendo Estados Unidos. Ha sido un placer. Un placer, muchas gracias. Tenemos noticia de último minuto.